Muy buenos días, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Nuevamente en una emisión más de su podcast médico para no médicos. Y bueno, por supuesto para los médicos, haciendo alusión nada más que esto es súper digerible para toda la gente. Muy ajena también a la disciplina médica o al gremio de la salud en general. Quiero mandarles un agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado. La verdad es que ha habido una gran respuesta en general en cuanto al número y cantidad de audiencia que nos ha escuchado durante ya 3 meses, un poquito más de 3 meses ya con el podcast. Y la verdad es que es de agradecerse. Muchas gracias por esa respuesta, sí, pues nada más por oírnos tan seguido. Y bueno, seguramente les ha de faltar alguno que otro, no han escuchado todos, pero la verdad es que el que más les ha gustado según la estadística fue el podcast pasado, que es el de calentamiento global en la salud o repercusiones del calentamiento global hacia la salud directamente, cosa que pues quiere decir que vamos avanzando. Y sí, realmente vamos avanzando y les agradezco mucho ese número. Siempre van a escuchar a lo mejor un agradecimiento en las emisiones de podcast, pero la verdad es que sí es de agradecerse. Entrando un poco en materia ya con los temas, quisiera comentarles que, como dice el título, sí es una combinación de buenas y malas noticias. Lamentablemente las buenas no se han concretado, son investigaciones que no se han concretado, que no se han concluido, pero que ciertamente abren una pequeña puerta de esperanza a enfermedades que además de las que ya se están incluyendo actualmente, como el COVID, el viruela del mono, la hepatitis fulminante que existe todavía en niños, el rebrote de sarampión en México, la reaparición de la poliomielitis en ciertos sectores de Estados Unidos y también de Europa ya. Bueno, pues al menos empezamos a ver investigaciones que tienen que ver con enfermedades ya, digamos, antañas, añejas de nuestros tiempos, digamos, del siglo pasado, como por ejemplo el VIH, el Alzheimer. Y bueno, por supuesto, esas como dos de las partes que queremos explicarles, que queremos hablar para que tengan ustedes conocimiento de que los investigadores, que además es un orgullo decir que muy particularmente en el de VIH son investigadores latinoamericanos. Entre ellos son Argentina, Chile y bueno, tiene que ver la investigación también con nuestros hermanos australianos. Entonces también es como motivo de orgullo de saber que Latinoamérica está presente en uno de los estudios más importantes, a mi parecer, que ha habido en nuestros tiempos. Y bueno, empezando pues comentarles que bueno, no es que sea menos importante, pero la viruela del mono y el COVID-19 siguen dando de qué hablar. La viruela del mono pues sigue lamentablemente en aumento. Ya hay casos en Morelos, uno en Morelos, ya hay 7 casos nuevos más, sumando 17 en Yucatán. Y bueno, no paran los casos, lamentablemente, en Veracruz, en Ciudad de México, y a nivel mundial se han aumentado los casos. O sea, realmente no ha habido como una noticia más nueva en cuanto a la cantidad de casos que ha habido de este virus. Y bueno, pues en el tratamiento y esta cuestión pues siguen con estudiando cómo poder erradicarla de alguna manera. Es una enfermedad que, como comentábamos, no es tan grave, no es letal. Sin embargo, es muy molesta y muy dolorosa para las personas que lamentablemente la han contraído. Y la otra cuestión es que en Francia hubo un caso de viruela del mono, pero en un perro. Yo entiendo que a lo mejor no se hace no hace mucho ruido este tipo de noticia porque bueno, no es en personas. Sin embargo, creo que sí es importante porque hay muchas personas, bueno, yo no tengo mascotas, pero yo considero que las mascotas son ya
parte del núcleo familiar, parte de nuestra familia, son como personas prácticamente en cuanto al papel que juega o el rol que juega en una familia. Creo que sí es importante comentar que el caso que se dio fue por 2 personas que ya estaban infectadas. Bueno, al principio estaban sospechosas, pero después ya se confirmaron, y al momento de hacer el estudio de PCR tanto en el perrito como en el paciente número 1, que fue una de estas personas que eran pareja, pues resultó ser que sí, que toda esta secuencia genética y de ADN se pareció mucho al virus que tenía el paciente número 1. Por eso se concluyó que el perro también se contagió en ese momento. Y bueno, realmente pues los síntomas que empezó a presentar el perrito, los que menciona, pues es letargo, la falta de apetito, incluso vómito. Prácticamente se centraban mucho en el estado de ánimo del animal. Y bueno, mencionaban algunas lesiones cutáneas en aquel canino, que tiene que ver con la nariz, ¿no? Mencionaban algunas costras que pueden ser análogas a las lesiones dérmicas que nosotros podemos presentar en caso de contraerlo, como los exantemas, las pústulas, que pueden ser planas, que pueden ser más prominentes, pero que se puede hacer una analogía, digamos. Pero ¿a qué voy con esto? Que bueno, pues tengan cuidado también con sus mascotas. Lamentablemente ya ellos también están, digamos, en este tren de poder contagiarse como los humanos. No consideran al perro o a los animales como un vector, digamos, para transmitir la enfermedad. Pero bueno, ahorita pues lo que ya se vio es que sí se puede dar de humano a animal. Y por supuesto empezaron a prevenir de que los animales se puedan contagiar entre ellos. Entonces las medidas preventivas ya son nuevas en cuanto a no solamente de persona a persona, sino también hay que prevenir que un perro, en caso de que alguna familia o algún integrante de la familia tenga la viruela del mono o ya diagnosticado y tenga mascotas, que esa mascota no se acerque a otras mascotas y que no salga de su casa, al menos durante 21 días. Entonces esa es la cuestión. Y bueno, ya la sintomatología, que es el letargo, es decir, el cansancio, puede ser que le dé algo y esto se refleje con el estado de ánimo del perro, náusea, vómito del perro, las costras que les comentaba de la nariz, y por supuesto la falta de apetito, que normalmente todos los perros que se enferman pues no comen, y que bueno, llaman la atención. Entonces estas son como noticias que son importantes al parecer, de manera muy general en cuanto a la viruela del mono, pero hay que entrar, digamos, con algo que tiene que ver todavía con desgraciadamente el COVID-19. Es un COVID-19, como siempre les he dicho, se llegó para quedarse y que todavía da de mucho de qué hablar. Entonces, el COVID-19, además de que se comprobó de que sí causa, por supuesto, enfermedades cardiovasculares, también se está estudiando la posibilidad de que provoque trastornos mentales a largo plazo, según un estudio que estoy checando ahorita mismo en el Financiero, y dice que científicos alertaron sobre nuevas afectaciones neurológicas presentadas en pacientes de SARS-CoV-2. Esto, bueno, pues se hizo este estudio muy cuidadosamente por estos científicos, y comentan que los sobrevivientes de COVID-19 siguen teniendo un mayor riesgo de trastornos psicóticos, demencia y condiciones similares durante al menos 2 años, reveló un estudio que destaca la creciente carga de enfermedades crónicas que pues quedan en la pandemia. Comentan que la ansiedad y la depresión se ha demostrado que ocurren con mucha frecuencia después de COVID, ya sea por alguna pérdida de familiar o simplemente porque siguen quedando secuelas muy importantes de COVID a la persona afectada directamente, pero también se consideran ya que a nivel, bueno, ya después de un tiempo, los déficits cognitivos, conocidos coloquialmente como niebla mental,
como la epilepsia, las convulsiones y otros trastornos mentales de salud cerebral a largo plazo permanecieron elevados 24 meses después, según un estudio publicado también en la revista The Lancet Psychiatry. Entonces ya no solamente estamos combatiendo con la depresión, sino también a largo plazo, es decir, 2 años después, con este tipo de enfermedades mentales como la epilepsia. Obviamente secundaria a la epilepsia puede haber unas convulsiones y déficits cognitivos en general. Bueno, ya detallando el estudio, los hallazgos basados en los registros de más de 1.25 millones de pacientes se suman a la evidencia del potencial del virus para causar un daño profundo al sistema nervioso central. Entonces, cuando algo afecta ya directamente al sistema nervioso central, pues por supuesto causa este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues obviamente está muy joven, es muy joven este estudio, pero esto es preocupante definitivamente. Digamos, la buena noticia de este estudio es que bueno, sí es un estudio tanto en niños como en adultos. Afortunadamente los niños son los menos afectados de manera considerable. O sea, no hay grandes resultados con ellos, afortunadamente, pero tiene mucho que ver con con la cuestión de algo ya crónico, algo ya de atrás. Es decir, una persona que ya tenía depresión de antes, una persona que ya tenía ansiedad de antes, o algún trastorno mental, el que ustedes quieran, antes del COVID, y que además le dio COVID, y 2 años después pues, pueden presentar este tipo de situaciones. Entonces, por supuesto, un niño no cuenta de manera muy general con algún trastorno de este tipo. Por eso es que están concluyendo que la historia o el contexto de salud que tengan las personas, por supuesto en adultos, tiene mucho que ver con que tengan con que lleguen a tener este tipo de enfermedades o de niebla mental. Entonces, afortunadamente este estudio pues también revela esto, que también además de depresión y de ansiedad puede haber un problema de problemas más graves como epilepsia, como convulsiones secundarias a ella, y esto es principalmente por la afección o afectación al sistema nervioso central de la persona. Entonces, bueno, pues esta es una de las notas que creo que es importante que sepan, que como les digo, el COVID-19 creo que ha formado parte de, si no el 50, un 30%, 40% de los capítulos que hemos tenido. Entonces creo que es importante que lo sepan de manera pues un poco más digerida, por así decirlo. En fin, hay que estar muy pendiente y seguiremos investigando para poderles transmitir esta información, no solo relacionada a COVID-19, sino de todos. Como por ejemplo el estudio que explica cómo la hepatitis C engaña al sistema inmune. Y es que la hepatitis C pues realmente no es una enfermedad tan grave como la hepatitis C. La que vamos a hablar es como la hepatitis E. La más grave es la hepatitis C. La hepatitis E es una enfermedad, es una inflamación del hígado, y esta la podemos contraer principalmente del agua contaminada. Los síntomas más importantes son la ictericia, el cansancio, la náusea, el vómito, fiebre en algunos casos, o la gran mayoría de casos, y que realmente no hay un tratamiento. O sea, realmente no hay un tratamiento muy específico para esta enfermedad, pero que obviamente con reposo, con algunos hepatoprotectores, o sea, es decir, protectores del hígado que existen como fármaco, podemos superar la enfermedad. No es una enfermedad que sea letal, ni mucho menos, pero sí es molesta, así como la viruela del mono, pero hablando del hígado. Entonces los investigadores concluyeron que hay una mutación de la hepatitis E que logra burlar el sistema inmunológico. Es decir, trataron de hacer o de investigar cómo es que lo hacían. Y todo tiene que ver con la cápside del virus. Es decir, la cápside es la que recibe donde se ensambla, digamos, las células del sistema inmunológico al virus. Y comentan que la cápside es mucho más pequeña de la nueva mutación que la de las demás
que los demás virus. Esta mutación hace que esta cápside no se ensamble de alguna forma a la célula del sistema inmunológico y pueda burlar de esa manera al sistema inmunológico. Y que bueno, obviamente pues esto no implica tanto riesgo, porque de alguna manera con los fármacos, que digamos hepatoprotectores, o que simplemente el tratamiento, la recuperación sea un poco más larga por esta cuestión. Entonces voy a leer la nota como tal. Un equipo internacional dirigido por el Departamento de Virología Molecular y Médica de Ruhr-Universität Bochum, desde Alemania, no sé pronunciar el alemán, perdonen ustedes, ha investigado qué factores son importantes para el virus de la hepatitis E en el curso de su ciclo de replicación y cómo consigue mantener la infección. Comenta en un equipo internacional dirigido por el Departamento de Virología. Su trabajo fue publicado en la revista científica PNAS. Los investigadores analizaron varias mutaciones del virus y encontraron cambios que pueden permitir al virus engañar el sistema inmunitario. Bueno, de manera muy general, comenta que los virus han desarrollado estrategias para evadir esta neutralización, es decir, la unión del sistema inmune con la enfermedad. Durante una infección por el virus de hepatitis E, las mutaciones aleatorias suelen dar lugar a variantes del virus que pueden coexistir en una persona infectada. El agente antiviral ribavirina, que recibieron muchos pacientes infectados crónicamente, puede incluso aumentar la formación de dichas variantes. Bueno, la ribavirina es un fármaco que se usa prácticamente para poder controlar o erradicar el virus, pero es muy raro. Realmente como se usa o como se llega a tratar esto es con tratamiento sintomático, es decir, para los síntomas o para los malestares en general, y la recuperación o el reposo relativo de la persona tiene mucho que ver con una recuperación positiva del paciente. Entonces sí, de alguna manera sí pueden utilizar este tipo de fármaco, pero no es muy común. Entonces los virus con esta mutación se ensamblan, lo que le decía, de forma incorrecta. Son probablemente más pequeñas que el virus de tipo salvaje, es decir, el tipo salvaje es el virus que ya conocemos, el más común. Y la proteína de la cápside no se acumula en la célula, comenta uno de los autores del estudio, Daniel Todd. Entonces esto al ser muy pequeño no se ensambla y esto obviamente da ventaja al virus para poder, digamos, burlar el sistema inmune y no sean destruidos por las células distintas de nuestro sistema inmunológico. Entonces comenta que no son reconocidas y unidas correctamente por los anticuerpos del sistema inmune. Entonces de esta manera es como el virus llega a burlarlo. O sea, realmente ya hay una mutación así, lo cual, bueno, mi sentido común dice que pues tiene que haber ya un tratamiento específico como la ribavirina, o que se llegue a replicar de manera importante, o la recuperación llegue a ser más tardada para los pacientes que tengan este tipo de virus o ese tipo de mutación dentro de su organismo. Entonces me parece que sí es importante que lo sepan para que tengan la información a la mano, sin duda alguna. Y bueno, como les comentaba, la cuestión de COVID y viruela del mono siguen siendo, digamos, el punto de partida o lo más importante en cuanto a salud, pero ya hay unas cosas como la hepatitis, ya sigue habiendo con noticias como la hepatitis, como ahorita, que lamentablemente pues son malas, no son tan peligrosas, pero son malas noticias finalmente. Pero es importante también, ¿por qué no?, hablar de las buenas noticias. Y aquí es cuando entramos de lleno a una de ellas, porque son dos, y una de ellas es la que tiene que ver con el Alzheimer. El Alzheimer, como ustedes lo saben, es una enfermedad pues crónico-degenerativa que normalmente se da en pacientes arriba de 65 años y que tiene que ver mucho ya a nivel, digamos, fisiopatológico, así para decirlo como es.
que esto ocurre cuando dos proteínas dejan de funcionar correctamente o dejan de estar, como por ejemplo la beta amiloide, que así se llama una de las proteínas, y la proteína tau, que estas son las que prácticamente se llegan a almacenar o llegan a trabajar dentro de las neuronas, pero que estas dejan de existir en el Alzheimer. Entonces esto causa una inflamación del cerebro importante, causando los distintos síntomas que conocemos, digamos, a nivel pues de manera muy simple o muy simplista, la del Alzheimer. En este caso, porque no forman parte de la salud, pero como ustedes saben, la pérdida de memoria, ya la cuestión de resolver problemas o de planificar, pues ya nos cuesta trabajo, la desorientación en tiempo y lugar, problemas con el uso de palabras o la escritura, también obviamente la irritabilidad o el cambio de personalidad de la persona también afecta. Es decir, puede estar más enojada que otros días, a veces se acuerda, a veces no. Entonces, pues es una enfermedad que es irreversible hasta la fecha, lamentablemente, pero afortunadamente hubo un estudio, digo, no es concluyente todavía, pero hubo un estudio donde se piensa o donde se está viendo que las fresas ayudan a que esta neuroinflamación, es decir, la inflamación del cerebro, no se lleve a cabo. Por lo tanto, con esto podríamos prevenir la enfermedad. ¿Y por qué? Se los voy a leer para que lo tengan muy en cuenta. Dice, el estudio fue realizado gracias a un programa de seguimiento de personas mayores durante más de 20 años llamados Rush Memory and Aging Project, donde además de hacer un seguimiento de la dieta de los participantes mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos, se hizo un test cognitivo periódico. También una evaluación neuropatológica estandarizada tras su fallecimiento. Al estudiar los datos, los investigadores descubrieron que la fresa contiene algo que se llama pelagonidina, presente en las bayas, especialmente en las fresas, que es un grupo de alimentos. Posee propiedades antiinflamatorias que pueden disminuir la neuroinflamación general, lo que puede reducir la producción de citocinas, afirma la doctora Julie Schneider, autora del estudio. Y las citocinas, bueno, son estas proteínas que ayudan al aumento o que viene una inflamación de células. Entonces, si ayuda a reducir estas citocinas, entonces ayuda a la neuroinflamación, ayuda a que la enfermedad pues no cure, pero sí prevenirla. Entonces, por supuesto, o sea, este estudio aún no se concluye, no es un estudio oficial, o que ya se oficialice que las fresas sirven para poder prevenir el Alzheimer. Según la doctora Pooja Argal, que es una coautora del estudio epidemiológico nutricional, señala que el estudio fue observacional y necesita más investigación, ¿no? Pero creo que es una puerta, como les comentaba al principio, a la esperanza de que este tipo de enfermedades que ya son añejas puedan ser prevenidas. O sea, van a existir, pero vamos a prevenirlo. Y qué mejor que con un alimento tan rico, bueno, al menos así pienso yo. A mí me gustan como las fresas. La puedes combinar con algunos otros alimentos, como un cereal o como la fruta, etcétera. O sea, que ayude de alguna manera este tipo de alimentos que son de buen gusto, a mi parecer, para poder prevenir el Alzheimer. Entonces, creo que es una gran noticia. Me parece que es que si se llega a concluir, va a ser un gran avance a nivel científico, médico-científico. Entonces, ojalá que sea así. Ojalá que lleguen a concluir el estudio de manera positiva y que mejor que con un alimento pues muy común en la dieta general del ser humano. Y continuando con las buenas noticias, y creo que es la más importante para mí, porque es una enfermedad que lleva ya años, ¿no? Desde el siglo pasado, y que en su momento al no tener como una forma de controlarlo, pues lamentablemente llegó a consumir bastantes vidas humanas, como el VIH. Y es que aquí tengo un artículo de ciencia, que es de Infobae,
que se titula de esta manera: Avance contra el VIH, científicos argentinos descubrieron un mecanismo que regula el virus latente en los pacientes. Y también pues, comentarles, ¿no?, que es un orgullo que dentro de este estudio estén investigadores latinoamericanos, porque también están los chilenos y bueno, entre ellos los australianos, que también, vaya que es un logro para ellos. Este estudio fue publicado en la revista de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Entonces este tipo de estudio, que ya se os voy a contar, apunta a que pues no en un a largo plazo llega a erradicarse este tipo de infección o de este tipo de virus. Entonces por eso es que es una buena noticia. Giulia Rubione, que es una de las investigadoras, estaba investigando los niveles de una proteína en muestra de personas viviendo con el virus de VIH. Prácticamente el artículo comenta que se hizo un estudio con personas que no estaban infectadas primero, con las que sí estaban infectadas. Entonces, al momento de analizarlas, encontraron una proteína, que ahorita mismo les digo cómo se llama, porque se me olvidó. Se llama Galectina 1. Así se llama, Galectina 1. Esta Galectina 1 se observó que solamente estaba con las personas infectadas. Entonces hicieron un subgrupo de personas para hacer la investigación en personas que recién se enfermaron, personas que no tenían tratamiento y personas que ya tenían tiempo con la enfermedad y que sí tenían tratamiento. Entonces se observó con estas personas que independientemente que tuvieran el tratamiento o no, o independientemente de que ya tuvieran la enfermedad con un buen tiempo o que recién fueron diagnosticados con la enfermedad, esta proteína Galectina 1 estaba en grandes cantidades. Entonces eso llamó mucho la atención de estos científicos. Entonces pues actualmente existe pues una terapia antirretroviral que ayuda como a controlarlo, más no a erradicarlo, por supuesto. Entonces ahorita pues se están centrando en cómo disminuir esta galectina, de que ya haya fármacos de cómo disminuir esta galectina, porque al parecer tiene que ver esta galectina en la replicación del virus en nuestras células reservorio, es decir, que el virus entra a la célula y que ahí mismo se replique, la destruya y vaya a infectar a otras células. Entonces, sobre todo los leucocitos, la CD4, que son las células de defensa, y las CD4 son tipos de leucocitos que nos ayudan, digamos, para defendernos a nivel sistema inmune. Entonces, esta galectina, como dice el artículo, a ver, denme un segundito, se lo voy a leer. Entonces, bueno, ese es el estudio que les comentaba que independiente de la carga viral y del estado de la persona, siempre se encontró la galectina de manera latente y muy superior. Entonces, ¿cómo es que esta proteína mantiene niveles altos? Según este estudio dice, los siguientes pasos fueron también para desentrañar este misterio. Por una investigación anterior, o sea, esto ya se sabía. Sabían que unas estructuras pequeñísimas que son secretadas por células, que se conocen como vesículas extracelulares, podían aumentar la inflamación cuando se encontraba con macrófagos. Esto ya se sabía. Los macrófagos son estas células, digamos, que se comen al virus del sistema inmune, pero que por supuesto pues el VIH no funciona. Entonces este encuentro lo que hace es que haya un aumento en la cantidad de galectina 1. Entonces estas vesículas extracelulares, al momento de encontrarse con los macrófagos, hacen que esta proteína tenga este aumento. Por lo cual los científicos lo que quieren hacer es basar una terapéutica o una farmacología que vaya centrada en disminuir, además de disminuir la replicación y toda esta cuestión que se está trabajando desde hace mucho tiempo, disminuir los niveles de proteína de esta galectina 1, que al parecer es la principal causa, digamos, de que existan estos reservorios y que la proteína siga en aumento y que por lo tanto la enfermedad siga latente. Por esta cuestión es que es un gran descubrimiento, porque es un avance en cuanto a poderle dar, digamos, un knockout a la raíz del problema, que es la proteína galectina, que bueno, al menos es la hipótesis que se está planteando actualmente y que
y que pueda servir en el encuentro de un tratamiento adecuado en esta ocasión para poder erradicar por fin al VIH. Y por supuesto que sea un logro a nivel científico de manera histórica de nuestros tiempos. Entonces estas son como las características de este artículo. De todas maneras, como en todos los episodios, les voy a poner las fuentes de donde se está sacando esto de manera, digamos, resumida, y que además les dé unas partes para que se comprenda mejor el origen del artículo. Se los voy a proporcionar en el cuerpo de las distintas plataformas en las que nos encontramos. Por último, pues nada más comentarles que se cuiden, que tengan la mayor precaución posible para seguir cuidándonos de enfermedades como el COVID y como viruela del mono. Principalmente que lo que mencionan es tratar de no tener tantas parejas sexuales, el uso de cubreboca, y sobre todo que ya, como les comentaba, la reaparición de enfermedades como el sarampión o como la poliomielitis, etcétera. Por favor, vacunen a sus hijos. Y si ustedes no llegan a tener alguna vacuna, o no tienen la costumbre de vacunarse anualmente contra la influenza, ahora seguramente contra el COVID-19, o con alguna otra que sea de administración de manera consecuente, por favor háganlo, porque lamentablemente están resurgiendo enfermedades que no deberían de estar actualmente. Pues sin más, les agradezco mucho su tiempo, y nos estaremos encontrando, o escuchando más bien, en un siguiente episodio de Doctor al Cuadrado. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.